Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula La cuidé como a una hija y ella me pagó quitándome a mi marido. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cecilia y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza en los años 2000, cuando mi hermana gemela dio a luz a su hija. Obviamente de la persona que mi hermana quedó embarazada pues no se hizo cargo. Entonces pues el cargo era para mi madre. Éramos solo nosotras 3 y bueno, con la bebé éramos 4. Pasan 3 años y bueno, cuando la bebé pues ya tenía 3 años, mi hermana decide pues buscar suerte en otro país. Se va pues y nos deja a la nena, a mi mamá y a mí, pues para cuidarla. Obviamente pues los planes de mi hermana eran irse y pues mandar dinero para que su hija pues tuviera una mejor vida y con el tiempo pues llevársela. Así fue, mi hermana se va, pues tuvo muy buena suerte, pues encontró un muy buen trabajo a pesar de pues de ser ilegal. La verdad es que nos ayudaba mucho, pero lastimosamente después de 2 años mi hermana falleció a causa de una enfermedad. Y pues mi sobrina nos quedó pues a cargo de mi mamá y mío completamente. Bueno, cuando eso sucedió pues mi sobrina ya tenía 5 años. La verdad es que fue una noticia muy dura para nosotras. No sabíamos cómo le íbamos a explicar pues esto a mi sobrina. Aunque ella pues a mí me llamaba mamá, puesto que mi hermana y yo éramos gemelas, entonces pues como que veía pues el parecido. Entonces ella me llamaba mamá, aunque pues mi mamá y yo ya le habíamos dicho que pues su mamá estaba en otro país, le habíamos enseñado fotos, etc. Bueno, le decimos a mi sobrina que como pudimos en nuestras palabras se lo dijimos, que pues su mamá ya no iba a llamar por teléfono pues porque se había ido al cielo. Sentimos que esa era la manera más clara de hacérselo entender a una niña de 5 años. Bueno, después de eso pues yo empecé a trabajar para ayudarle a mi mamá. La nena pues empezó a ir a la escuelita y pues solo vivíamos nosotras 3. Ella pues me seguía llamando mamá. La verdad es que yo la amaba mucho, como que si fuera mi propia hija. Era la hija de mi hermana, pues yo adoraba a mi hermana. Entonces pues dejaba pues que ella me llamara mamá, no teníamos ningún problema. Yo decía que cuando me casara o cuando tuviera una pareja pues no iba a tener más hijos, que me bastaba y me sobraba pues con mi sobrina. Después de un poco conocí a una persona. Bueno, pues nos llevábamos muy bien. Después de un tiempo decidimos casarnos. Obviamente cuando con esta persona pues nosotros ya teníamos una relación más seria, yo le hablé de mi sobrina. Le dije que pues para mí era como mi hija, que pues mi hermana había fallecido y que pues estaba totalmente a mi cargo y de mi mamá. Pero pues que ella me llamaba mamá, etcétera. Le expliqué pues toda la situación. Él me dijo que no veía ningún problema con que pues yo la llevara a vivir con nosotros. Una vez casados pues yo le planteé esto a mi mamá y le dije que yo me la planeaba llevármela porque pues era mi hija. Mi mamá me dijo que no, que ella se la iba a quedar, que pues si yo la quería ver, que la fuera a ver cuando yo quisiera, que le llamara cuando quisiera. Yo le dije que no, que pues por las circunstancias pues mi sobrina no iba a tener una familia propia, pero que nosotros podríamos ser esa familia. Bueno, mi mamá me dijo que estaba bien y que bueno, pues me la llevara. Para esto pues mi sobrina ya tenía 10 años. Bueno, se fue con nosotros. Obviamente a mi pareja pues nunca le dijo papá, solo lo llamaba por su nombre. Bueno, pasé el tiempo, después de un poco pues sin planearlo quedé embarazada.
Y bueno, pues la verdad es que yo estaba muy contenta de poder tener pues un hijo propio. Bueno, quizás por la genética, no sé, pero pues yo quedé embarazada de gemelos. Eran 2 niñas. Bueno, mi esposo pues estaba muy contento, la verdad, de las 2 niñas que íbamos a tener. Y bueno, pues con mi sobrina se nos hacían 3. Y él pues también la quería mucho. Bueno, iba pasando el tiempo, mis hijas crecieron. Después de un poco, bueno, mi mamá obviamente siempre nos venía a visitar. Cuando mi sobrina ya tenía 18 años, mi mamá, pues yo la empecé a notar un poco rara. No sé, era como que yo a veces le decía que viniera a la casa y ella me decía que no, que tenía cosas que hacer. Y bueno, pues esto la verdad se me hacía raro porque mi mamá pues antes cuando yo le decía que viniera a mi casa pues ella venía sin pensarlo. La empecé a notar pues un poco más, no sé, como extraña, que me evitaba. Incluso pues pude notar que no le quería dirigir la palabra a mi esposo, a mi sobrina, que era también como una hija para ella. Me decía que cuando quería ver a mis hijas, pues que yo se las llevara a la casa de ella. Bueno, pues, no sé, esto se me hacía raro. Yo le preguntaba qué tenía, pues y ella no me decía que no tenía nada, que simplemente no quería salir de su casa. Para esto, pues, mi sobrina ya tenía 18 años y mis gemelas tenían 5. Bueno, yo de luego, pues, de un poco empecé pues a notar que mi esposo se hizo un poco más distante de mí. A veces decía voy a ir a dormir al sillón, voy a ir a dormir en la sala, porque quería ver películas, etc. A mi sobrina pues la noté un poco más, como que se empezó a vestir diferente. No sé, yo pensé que tal vez tenía un novio y que pues se quería vestir así para atraer pues a su novio o algún chico que le gustaba, qué sé yo. Bueno, después de un poco, un día salí y bueno, se quedó mi sobrina en la casa. Se suponía que pues mi esposo iba a regresar de trabajar hasta muy tarde ese día. Bueno, mi mamá me había dicho ya que pues no dejara a mi sobrina y a mi esposo solos en la casa, porque pues se podía prestar a malos entendidos. Yo siempre le decía que no, porque pues era como una hija para nosotros y que era una hija más para él. A lo que mi mamá siempre me decía pues que no me confiara, que siempre estuviera atenta, etc. Bueno, ese día me fui, iba a ir a la casa de mi mamá con mis hijas y bueno, mi sobrina se quedó sola en casa, dijo que no nos quería acompañar. Por lo que ya les comenté antes que pues mi mamá empezó pues como a portarse un poco seria con ella. Bueno, para mí, pues mi esposo iba a trabajar hasta tarde. Bueno, pues me fui muy confiada para donde mi mamá, pero pues se me olvidaron unas cosas y tuve que regresar. Mi mamá pues vivía muy cerca. Bueno, regresé a mi casa. Cuando regresé, pues cuando yo quise abrir, pues vi que la puerta tenía llave y yo pues nunca la manteníamos con llave. Y estaba pues bien cerrada. Entonces empecé a tocar pues para que mi sobrina me abriera. Bueno, quizás pasaron como alrededor de 10 minutos y me salió a abrir mi esposo. Yo muy admirada le dije que qué estaba haciendo en la casa, que se suponía pues que iba a trabajar hasta muy tarde. Él me dijo que no, que pues su jefe los había mandado temprano, etc. Y yo le dije que porque la puerta tenía llave, siempre la manteníamos sin llave. Él me dijo que pues porque se iba a ir a dormir, que quería descansar. Y yo le dije, pues también está mi sobrina, o sea, no veo el motivo por el cual poner llave. Y él me dijo, no, pues ella también está dormida en su cuarto y pues eché llave. La verdad es que lo sentí pues muy sospechoso esto, porque él se notaba un poco como nervioso. Y la verdad es que lo primero que pensé fue en lo que mi mamá ya me había dicho, que no los dejara solos, que no fuera tan confianzuda en este sentido. Bueno, lo dejé pasar, me regresé para donde mi mamá. Obviamente él me acompañó.
mi mamá pues cuando nos vio llegar como que no le gustó mucho que fuera él, o como que se sorprendió porque pues yo le había dicho que él iba a trabajar hasta tarde. Bueno, pasaron los días y mi mamá me preguntó que cómo pues él había llegado ese día temprano, etcétera. Bueno, yo le comenté y mi mamá pues como que se veía sospechosa. Bueno, después de un poco mi mamá pues empezó a enfermar. Empezó con dolores de cabeza, que se sentía mal y pues ella cada día estaba más mal, ya casi no se levantaba de la cama. Y la verdad pues yo estaba muy preocupada por ella, siempre trataba de pasar el mayor tiempo posible con ella. Me olvidé pues completamente de que mi sobrina pasaba sola en la casa y que mi esposo podía llegar, se me olvidó totalmente esto. En ese momento pues pensaba en mi mamá y en cuidar a mis hijas. Bueno, pues en un día en que yo tenía que hacer ciertas cosas, pues no había podido ir a cuidar a mi mamá. Entonces pues le pedí de favor a mi sobrina que fuera ella, cuando tuviera pues tiempo libre después de haber hecho sus tareas, etc. Bueno, pues recuerdo que ese día pues ella me dijo que sí, que estaba bien, que iba a ir. Cuando yo llegué a la casa de mi mamá para ver cómo seguía después de haber hecho mis cosas con mis hijas, etc. Llegué pues y escuché que estaba discutiendo con mi sobrina. Cuando yo llegué, mi sobrina le estaba diciendo que ella ya no soportaba más esa situación y que me lo iba a contar todo. Yo les pregunté que qué pasaba. Mi mamá pues me dijo que empezó a llorar, me dijo que la perdonara por no haberme dicho antes y que por eso eran sus dolores de cabeza, su mal estado, porque pues ella ya no quería seguir callando lo que estaba pasando, pero que también pues pensaba en mí, en cómo me iba a afectar, en que yo me diera cuenta de la verdad. Mi sobrina solo le decía que se callara, que ella iba a decirme todas las cosas porque pues ya era hora de que yo lo supiera. Obviamente pues para esto pues ya había pasado más tiempo, más meses. Bueno, pues lo que tanto me ocultaban y que me querían decir es que mi sobrina pues era la amante de mi esposo. Y mi mamá por este motivo pues se había puesto muy mal, porque pues era como algo que se la estaba consumiendo por dentro, por no decirme, por no hacerme sentir mal, por no destruirme. Entonces mi mamá estaba muy mal por todo lo que se estaba guardando. Mi sobrina por su lado pues no se miraba para nada que estaba mal por mí. Al contrario, se miraba muy contenta de poderme decir las cosas. Me dijo que pues ya no veía la hora de poderme decir eso y de poder vivir feliz con mi esposo, porque las intenciones de ellos eran irse a vivir solos y llevarse a una de mis hijas, porque pues mi sobrina por ciertos problemas que había tenido pues no podía tener hijos. Entonces pues que se querían llevar a una de mis gemelas y que pues yo no podría hacer nada porque pues mi esposo trabajaba y yo no. Obviamente cuando ella me dijo todo esto pues yo me sentí muy mal. Lo primero que pensé es en buscar un trabajo para poder yo también tener cómo defenderme y poder quedarme yo con mis hijas. Yo no iba a permitir que unas personas como ellos pues se quedaran con una de mis hijas. Mi mamá a causa de eso pues le dio un ataque por ver toda la situación que estaba pasando, mis problemas con mi esposo, con mi sobrina, lo que ellos querían hacer con mis hijas. Pues lamentablemente mi mamá falleció a causa de este problema. Yo no sabía qué hacer. Tenía pues la muerte de mi mamá, el problema de mi ex esposo con mi sobrina, que me querían quitar a mi hija. No encontraba un trabajo. La verdad es que era una situación pues muy difícil, que yo sentía que todo se me estaba saliendo de las manos. Pensaba en que me iban a quitar a mis 2 hijas por no tener cómo pelear por ellas, un trabajo digno para ellas. La verdad es que después de eso pues también yo sufrí un ataque. Fui a parar al hospital. Obviamente pues en ese tiempo ellos cuidaron a mis hijas. Pasé por unos meses en el hospital porque pues mi recuperación fue muy lenta después de eso.
tuve un derrame. Obviamente en ese periodo pues yo no tuve a nadie conmigo, nadie me iba a visitar, no sabía qué pasaba con mis hijas y tal vez esto pues las preocupaciones no dejaban que yo me recuperara al 100%. Amistades no tenía, pues nunca fui de tener amigas, solo conocidos, obviamente nadie sabía lo que me había pasado. Mi mamá pues no estaba, había fallecido. Después de un año pues logré recuperarme, salí. Obviamente ellos no sabían que yo había salido del hospital. Me esperé un tiempo para ir y quitarles a mis hijas porque primero pues quería encontrar un trabajo para poder pelear por ellas. Encontré un trabajo muy bueno, con horarios accesibles para pues recoger a mis hijas de la escuela o pagar quien me las cuidara. Bueno, para esto pues se me tomó pues casi como 3 años para poder recuperarlas, para poder quitárselas, porque pues para eso ellos ya se habían casado y tenían a mis hijas como que ella también fuera la mamá. Incluso querían obligar a mis hijas a que les dijeran mamá a ella. Y obviamente pues yo no iba a permitir esto. Bueno, pues fue un proceso largo, pero pues gané. Tengo a mis hijas conmigo. Ellas saben todo lo que pasó. Obviamente pues ya están grandes y entienden todo lo sucedido. Ellos pues se supone que viven bien, pero pues por ciertas personas me he dado cuenta que pues viven peleando porque pues él quiere hijos y ella no puede tenerlos. Obviamente son unas personas que yo no quiero ver en mi vida. Nunca les voy a perdonar lo que me hicieron y que a causa de eso que ellos hicieron también pues que causaron el fallecimiento de mi madre. Son personas que no les puedo desear el bien. Nunca pues me las quiero volver a encontrar. Mis hijas pues obviamente no tienen comunicación con él y pues estoy tramitando quitarles el apellido de él, porque pues no quiero que tengan nada de él. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerda, todas las historias son anónimas.